hoy día, y les aprovechamos de agradecer también la disposición, la voluntad, hoy día nos acompañan en este ciclo, en esta tercera jornada del ciclo de formación de la ANEF de Valparaíso, nos acompaña Luis Mesina, vocero nacional de la coordinadora No Más FP, y Camila Rojas, diputada de nuestro distrito en Valparaíso, Viña, San Antonio, Isla de Pascua. Nos acompañan hoy día para conversar respecto a estos temas en estas dos líneas respecto del tema previsional, respecto de la situación en que estamos y cómo lo vemos en términos transformadores, de cambio, y respecto de cómo lo enfrentamos en el contexto de pandemia, este debate, esta discusión absolutamente necesaria. Vamos a darle unos minutos a cada uno de los panelistas, decirle a quienes están en plataforma y a quienes nos están viendo a través del Facebook Live, que van a poder hacer sus preguntas luego de la exposición de los panelistas. Ahí van a poder activar, cada uno pide la palabra y vamos a hacer las consultas, ¿verdad? Hay un corto tiempo, ambos panelistas están comprometidos, Camila tiene una sesión especial en unos pocos minutos más, y Luis tiene también que enfrentar un foro y viajar a Temuco virtualmente, ¿verdad? Para un foro a las 7 de la tarde allá. Por lo tanto, estamos con los tiempos ajustados, por tanto, quienes hagan consultas, ¿verdad? Lo más breves posible, y le vamos a dar ahora el pase para que nuestros panelistas podamos iniciar y expongan sus distintas miradas respecto de este tema. Vamos a partir primero con Camila, partimos con Camila, con la exposición de ella, y luego seguimos con Luis. No sé si les parece en ese orden, es sumamente arbitrario, no nos pusimos de acuerdo. Pero partiendo por las dueñas de casa, Camila es de la región, así es que vamos a partir por Camila Rojas. Camila, tienes la palabra, yo voy a silenciar mi micrófono para que no se genere eco. Gracias, Mabel, primero por la invitación a la ANEF de la región de Valparaíso, saludar a quienes están presentes, contarles que mi internet, y creo que el de todo Chile, ha estado bien malo, así que espero no tener ningún problema de conexión, pero lo advierto por si acaso, por si me caigo y después me tengo que conectar de nuevo. Bueno, lo voy a poner en los dos puntos que ponía Mabel, partiendo por una cuestión que me parece bien importante mencionar, sobre todo considerando que está Luis, que es el dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más FP, pero que están también ustedes como ANEF, y es que durante los últimos años ha habido un proceso de movilización muy importante en términos de cambiar el sistema de pensiones, ¿ya? Y eso han sido marchas muy masivas, el 2016 como grandes hitos de movilización de masa. Eso también fue el plebiscito que convocó a más de 1 millón de personas, un plebiscito autoconvocado, donde de hecho yo estuve en San Antonio, en Valparaíso, la ANEF fue parte de ese proceso, y que también tiene una propuesta. O sea, el movimiento y la coordinadora no solo se plantearon como desde el punto de salir a la calle y hacer una exigencia y decir no más AFP, sino que también planteó una propuesta, puso elementos sobre la mesa, una propuesta además que a mi gusto es muy avanzada, porque considera, por ejemplo, la situación de las mujeres, reconociendo el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción, de cuidado. O sea, además se conecta con la importancia que ha tenido el movimiento, la importancia y el protagonismo que ha tenido el movimiento de mujeres y el movimiento feminista en Chile. Entonces, hay ese proceso, yo creo que es clave para entender la situación en la que estamos hoy, para entender lo que pasó el 18 de octubre, y todo el proceso de revuelta popular, pero para entender también que lo que se vive hoy con pensiones bajas y que en un contexto de pandemia es mucho más doloroso y está mucho más a flor de piel que
estas pensiones de miseria no alcanzan, cuando todo está subiendo, cuando hay dificultad en definitiva para pagar las deudas, para hacerse cargo del pago de servicios básicos, para seguir pagando la colegiatura en los colegios, para seguir pagando si uno tiene hijos en instituciones de educación superior, pagar los aranceles. O sea, hay una situación muy apremiante y que si tú la pones ahí y dices, estas son las pensiones, esta es la plata que se recibe por las pensiones, obviamente te genera un malestar, un descontento y, como decía, una situación de dolor. O sea, yo la pondría en términos muy... como intentando empatizar con la situación que hoy día enfrentan muchas personas en Chile, que es tener pensiones bajas y enfrentar una situación tan complicada e inédita como es la pandemia. Entonces, en ese contexto que reúne un proceso de articulación, de organización, de movilización, y que a su vez tiene como contraste mucha precarización, mucha desigualdad, que es precisamente por lo que uno se moviliza y se articula, hay una propuesta de cambiar el sistema de pensiones. Hay una necesidad de que en Chile ya no sean estas aseguradoras de fondos de pensiones quienes estén a cargo de entregar las pensiones a quienes jubilan, porque sabemos que se entregan pensiones de miseria, pero que como contraste, como la otra cara de la moneda, los gerentes y los dueños de las AFP se han enriquecido. ¿Ya? Sabemos además que la plata que está en las AFP se ocupa para hacer inversiones y que eso les renta a los empresarios, pero que no le renta a quien jubila. ¿Ya? Entonces, como esa situación en la que estamos amerita un cambio del sistema de pensiones. Necesitamos tener un sistema de pensiones solidario, donde el componente de solidaridad sea muy relevante. Como contraste. Y pese a todo este contexto de organización, lo cierto es que el sistema político, que el gobierno, el Congreso mismo se ha negado a esa posibilidad. O sea, pese a que mucha gente ha estado en la calle, pese a que se autoconvocó 1 millón de personas a un plebiscito, el sistema político no quiere ver, no quiere escuchar, y por lo tanto esta crisis cada día se agrava más. Esta crisis de legitimidad, este sistema que está quebrado, cada día es un problema mayor. Y por eso, como en ese contexto, teniendo presente que hay que cambiar el sistema, que el proceso constituyente, por supuesto que está vinculado, que una nueva constitución tiene que garantizar la seguridad social como tal, se da esta otra discusión en paralelo que tiene que ver con el retiro del 10%, que si nos preguntan, me imagino a cualquiera de nosotros, diríamos que no es lo ideal, que no es lo que queremos, que no es justo que los trabajadores y trabajadoras tengan que echar manos a sus ahorros para paliar la crisis, que acá el Estado es el que se debería poner. Esa ha sido nuestra respuesta ante la situación, pero que ante la insuficiencia de las medidas que propone el gobierno, se abre como una alternativa. Entonces se suma la insuficiencia de las medidas del gobierno con este sistema en bancarrota, completamente desprestigiado, que es el sistema de las AFP, y esta posibilidad de sacar el 10% de los ahorros, por lo tanto, cobra fuerza en esa escena. Yo creo que no es menor mencionar que no es como esta propuesta, no es lo que quisiéramos. Yo creo que ninguno de los que estamos acá hubiese tenido esto como primera opción cuando empezamos a entrar en esta crisis que es de salud, que es sanitaria, pero que evidentemente es algo mucho más profundo y es también un desastre social, económico, político. Además nosotros veníamos del proceso también de la revuelta social, como dije antes. Entonces estamos en un momento muy complicado y, como digo, el 10% entonces surge como alternativa, como posibilidad en un contexto de mucha desazón, en donde el gobierno no toma las medidas necesarias, donde el gobierno no da cuenta de las urgencias, de las necesidades que hay, que tienen las familias chilenas, y ojo que la respuesta que da el gobierno es tengamos más deuda, ¿ya?
démosle la posibilidad a las personas de endeudarse. Y en Chile el 75% de los ingresos de los hogares se van a pagar deudas, entonces, ¿por qué endeudar más? Entonces, cuando te ponen las deudas como posibilidad, y la otra posibilidad es poder retirar el 10% de tu ahorro, de la plata que tú has cotizado obligatoriamente, entonces, por supuesto que la gran mayoría prefiere la segunda alternativa, y se da la posibilidad de esta votación en el Congreso, que yo creo que surge en gran medida porque hay mucha presión social y mucha expectación social por fuera de los muros de la Cámara de Diputados y del Senado. Entonces, eso como primera intervención, Mabel, intentando tomar los elementos que tú mencionabas. Gracias, Camila, muchas gracias. Bueno, le vamos a dar el pase de inmediato entonces a Luis Mesina, compañero, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. No, muchas gracias a ustedes, bueno, y un saludo a todos los auditores, a los teleauditores de este importante programa de la ANEF Valparaíso. Bueno, a la compañera Mabel y a todos los dirigentes de la zona, veo ahí que está Patricia Brito también, una vocera de nuestra coordinadora. Bueno, y un abrazo a Camila Rojas, con quien hemos estado participando en estos últimos días en algunos foros temáticos. Yo me voy a limitar, voy a poner el cronómetro, me dijiste que tengo un tiempo limitado. Creo que lo que está pasando hoy día en el Congreso, hoy, es tremendamente relevante. Nosotros dijimos el día miércoles 8, la semana pasada, cuando el Congreso debatió por casi 10 horas relativo a retirar o aprobar este proyecto que modifica la Constitución para permitir el retiro del 10%, ¿qué es lo que se estaba jugando ahí? Creo que es relevante subrayarlo. Yo creo que se lo dije a la Camila, lo he dicho en varias partes, hacía tiempo, tanto tiempo, que muchos de los que están escuchando nunca lo habían vivido. Hacía tiempo, tanto tiempo, que el Congreso no discutía de política pública. Un Congreso que ha sido absolutamente mancillado en los últimos 30 años. Un Congreso que nunca ha estado a la altura de las demandas de nuestro pueblo, porque hasta la palabra pueblo se le olvidó. Entonces, un Congreso que convirtió, junto con los gobiernos de turno, al pueblo de Chile en ciudadanos. Ciudadanos entre comillas, porque para ejercitar el rol de ciudadano, en primer lugar hay que ser sujeto de crédito. En un mundo que está financiarizado, si la persona no es sujeto de crédito, pasa a ser un paria de la sociedad chilena, porque todo está convertido en negocio. Y por lo tanto, cada día más sectores de nuestro país están convirtiéndose en eso, en parias de la sociedad, porque no son sujetos de crédito, es decir, no califican por la Comisión de Mercado Financiero, no califican por el sistema financiero. Yo lo digo con propiedad porque trabajo hace 40 años en el sistema financiero. Cada día los pobres son marginados de la bancarización. ¿Y por qué fue relevante el debate del día miércoles 8? Porque los congresistas, los y las congresistas, tuvieron que hacer esfuerzos, yo diría como nunca, para intervenir en esos 5 minutos y hablar de política, hablar de principios relativos a la seguridad social. No hablar de la farándula que permanentemente nos tienen acostumbrados a un número importante de congresistas que se pasean por la televisión de manera descarada. Entonces yo escuché intervenciones de lujo de muchas compañeras, entre ellas Camila, que siendo la diputada más joven tuvo que esforzarse y dio muchos argumentos respecto a cuáles son los principios fundamentales de la seguridad social. Y eso es lo que estaba en disputa. La derecha tuvo que sincerar sus posiciones y tratar de convertir la seguridad social en la mercancía a la que han convertido durante 39 años. Eso es lo que está en disputa. Los videos de la señora Marcela Cubilla con su marido, que han salido a convertirse en los guaripolas del gran empresariado chileno, decían, esta es una trampa. No quieren el 10%, lo que quieren es acabar con las AFP. ¿Y quién nunca ha dicho que no queremos acabar con las AFP? Si ese es el problema de fondo. Nosotros no queremos acabar con las AFP por un problema de capricho, de ser testarudo, porque es una cosa ideológica. Queremos acabar con las AFP porque las cuentas de capitalización individual están absolutamente fracasadas. Yo les voy a dar algunos datos que son relevantes para comprender que la reforma que anuncia hoy día Sebastián Piñera cuando dice estamos impulsando una profunda reforma al sistema de pensiones. No hay ninguna profunda reforma al sistema de pensiones.
Y son absolutamente tramposos porque la dividen en dos áreas. Pilar solidario, que es el respirador artificial, que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se le instaló este sistema, porque si no estarían todos muertos, los que no alcanzaban a ascender a una pensión por el hecho de no haber tenido trabajo remunerado, y insiste en instalar una propuesta que hoy día se está debatiendo en una comisión entre gallo y medianoche en el Congreso de la República, como acostumbraban a la cocina la ex nueva mayoría. Se está discutiendo una reforma, entre comillas, que discute si el 3% va a capitalización o el 3% va a reparto, a solidaridad le llaman ellos. Es decir, no hay absolutamente ninguna convicción de que hay que dar paso a un efectivo cambio de este sistema, que permita democráticamente, si el pueblo de Chile en todas las encuestas ahora, esta última semana, más del 90% de la gente quiere retirar el 10%, es la expresión más clara, nítida, de que la gente no quiere absolutamente nada con este sistema. Pero persisten. Ustedes han visto desde el día miércoles 8 en adelante, las páginas Mercurial y de La Tercera han sido llenadas por los monetaristas de siempre, los exministros, expresidentes del Banco Central, algunos académicos de la universidad que tienen todos conflictos de interés porque están vinculados a compañías de seguro, han trabajado para las AFP o en la academia son financiados por las AFP para determinadas investigaciones. Parecen muchos, pero son los mismos de siempre. Los José de Gregorio, los Cortázar, toda la gente vinculada a Cieplan en el pasado, Nicolás Izaguirre, Rodrigo Valdés, etc. Se pasean por todos los matinales y parecen muchos, pero son la ínfima minoría de este país que quiere seguir imponiéndonos un sistema absolutamente fracasado. ¿Por qué me parece relevante que, tal como dijo Camila, el retiro de los fondos provisionales nunca ha sido parte de la estrategia de la coordinadora Noma FP y creo que nunca ha sido parte de la estrategia del movimiento que en Chile demanda con tanta fuerza la restitución de un derecho tan importante como la seguridad social? Pero hoy día, en el contexto que vive nuestro país, cuando nos refriegan a cada rato que la política fundamental del gobierno es atender las necesidades y requerimientos de la clase media, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es la clase media? Aquí están ustedes, los funcionarios públicos. Conversaba con el Pepe Pérez, con el José Pérez de Belli, que es el presidente de ustedes, con el Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Bueno, si no son los funcionarios públicos, los profesores de Chile, yo soy del sistema financiero, los empleados bancarios, los del comercio. Bueno, entonces, ¿quién es la clase media de este país? ¿Quiénes son los sectores medios? Ustedes, nosotros, incluso había una indicación del proyecto inicial para que los funcionarios públicos no participaran de estos beneficios, que la retiró el diputado Álvarez. Es decir, hay un permanente desdén. Pero vamos a los datos gruesos, entrego dos datos porque no me parece razonable en un programa que a teledistancia entregarlo. Pero un dato que es relevante, están estos datos a marzo de este año. Es decir, antes de que se combinara a todos los chilenos bajo la pandemia a tener que volver a sus casas. Es decir, antes que la gente perdiera el empleo, antes de que muchas empresas se acogieran a la ley de protección del empleo, por lo tanto no están cotizando. Y déjenme decir una cosa, porque veo mayoritariamente mujeres en este panel, o en la imagen por lo menos que tengo al frente. El año 90, la participación femenina en el mercado laboral en Chile era cerca del 27,4%. Llegó al año 2019 a ser el 50,1%. ¿Saben en cuánto está hoy día? En 4 meses, en 5 meses, 38% según los datos recientes de la Comisión de Productividad. Es decir, las mujeres han retrocedido 10 años después de haber sido la vanguardia a nivel planetario, poco después del estallido, porque la mujer ha puesto de relieve el tema de sus derechos fundamentales. Hoy día la mujer empieza a perder terreno justamente por la precariedad del empleo. Pero voy a los datos concretos. El 95,6%, escúchese, de los 10.950.692 personas al 22 de marzo de este año, son los últimos datos, esto lo presenté en la Comisión del Trabajo del Senado la semana pasada, el lunes pasado, el 95,6% de la gente tiene menos de 50 millones de pesos y el 83,7% tiene menos de 20 millones de pesos. Es decir, el 83,7% de la gente aspira a una pensión, a autofinanciar una pensión de 85.000 pesos. Si usted le aumenta las contribuciones en 3, 4 puntos, de aquí a 40 años,
las pensiones van a modificarse insignificantemente y además corremos el riesgo gravísimo de que dada la baja en la rentabilidad de las pensiones con mayor contribución pueden terminar siendo peores que las que estamos sacando aquí con una cotización del 10%. Esto está comprobado, nosotros lo hemos expuesto en la Comisión, Fundación Sol, nosotros, distintos economistas, y sin embargo hay silencio permanente, porque de lo que se trata acá fundamentalmente es capturar, como lo han dicho descaradamente, capturar esta gigantesca masa monetaria que no es más que la expresión de trabajo acumulado, de humanidad que generamos los hombres y mujeres todos los meses, todos los años, para inyectarlo al mercado de capitales. ¿Por qué señalamos entonces que es absolutamente razonable, pero sobre todo absolutamente justo, necesario y viable que dispongamos del 10%? ¿Por qué? Porque primero esto no tiene una afectación en las futuras pensiones. Todo es mentira. Miren, yo tengo Pablo Antolín, que es el jefe de sección de pensiones de la OCDE. Te lo puedo mandar después, Mabel. El jefe de pensiones de la OCDE. A propósito, el Mercurio le pide que se pronuncie. Dice, retirar el 10% de los fondos para la pensión reduce las pensiones. No estoy de acuerdo. ¿En cuánto las reduce? Entre un 2% y un 9%, el monto máximo. ¿Cuánto es el monto máximo? En el máximo, la gente que ha contribuido 35 años, ninguna de ustedes creo ha contribuido 35 años, es decir, cotizado 35 años, porque hay que tener más de 55 años por lo menos. En el caso de las mujeres, que están en el monto máximo, ¿cuánto sería la diferencia entre 262.028 a 235.825? Es decir, la mujer perdería 25.000 pesos aproximadamente, que sería el monto máximo. Entonces todo es mentira, que se destruye y se desmorona el mercado de capitales producto de que las AFP van a tener que entrar a liquidar activos financieros para pagarnos el 10% que vamos a... Mentira, porque es bueno que lo sepa la gente, tenemos cerca de 200.000 millones de dólares, una cantidad sideral de recursos, la mitad prácticamente está invertido en instrumentos financieros fuera del país y el ahorro nuestro representa el 0,11%, ni siquiera un punto en el mercado financiero internacional, porque Chile es un país muy pequeño. Y la diferencia en el mercado interno sí que es fuerte porque tenemos mucho dinero aquí y un país tan pequeño. Pero ¿dónde está invertido nuestro ahorro previsional? El 40% de nuestro ahorro está invertido fundamentalmente en el sistema financiero, en las grandes compañías, en los bancos. Otra parte está invertida en instrumentos de renta fija, que son bonos del Estado, y en consecuencia no hay absolutamente ningún peligro de que nuestras pensiones caigan por el hecho de retirar el 10%. Perú lo está haciendo. ¿Qué ha hecho el Banco Central en Perú? Ha comprado documentos de las AFP en Perú para liquidar los activos, o por otro lado el Banco Central le presta dinero a las AFP mientras nos pagan a nosotros y mientras liquidan los activos. Entonces aquí estamos llenos de falacias, llenos de sofismas que han generado durante 39 años una mentira de manera sistemática y permanente, y por lo tanto es absolutamente prudente que se restituya este 10% que es la fracción de ahorro, porque además corremos el serio riesgo que da la crisis económica y sanitaria que está viviendo el planeta, porque no solamente afecta a nuestro país, nuestros ahorros que están invertidos en el exterior, como consecuencia del desplome de las bolsas, terminen cayendo y perdiendo mucho más dinero de lo que podríamos supuestamente perder si retiramos el 10%. Y con esto termino, este es un sistema de ahorro forzoso. ¿En qué se distingue de los sistemas de seguridad social? Porque los monetaristas que salen en la televisión dicen tantas mentiras, dicen, pero si siempre, en todos los sistemas la gente tiene que ahorrar obligatoriamente, lo que es cierto, los sistemas de seguridad social a usted le descuentan y eso va a parar a la seguridad social. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué ahorro forzoso? Porque usted está obligado en este sistema, en el chileno que es exclusivo, a ahorrar forzosamente para que administradoras de carácter privado le administren esto sin permitirle que usted disponga de su ahorro. Y por lo tanto, esto es igual que un fondo mutuo, que usted invierte un determinado ahorro y tiene rentabilidades o pérdidas, porque está invertido en instrumentos de alta volatilidad. Y eso es lo que en Chile creo que ha llegado al fin. Y como bien decían ellos, esto es un torpedo, es para horadar al sistema. Sí, eso es. Y es por eso tremendamente relevante que los dirigentes, particularmente las organizaciones sociales, sindicales, presionemos fuertemente, porque lo que ocurrió el 8 de julio, el miércoles pasado, es que los
13 votos, 9 de Renovación Nacional y 4 de la UDI, que votaron a favor de esta iniciativa, lo hicieron porque el pueblo estaba ejerciendo desde Arica a Magallanes lo que nunca debía haber perdido. Estamos ejerciendo soberanía, estamos controlando y supervisando cómo votan los diputados, de forma tal que como tenemos un paradero próximo el día 25 de octubre en el plebiscito que tenemos que arrasar, porque de ahí se va a abrir la posibilidad de hacer los cambios estructurales que nuestro país demanda y que nos han negado durante tanto tiempo, para que podamos elegir a los que realmente deben representarnos. Y ese es el desafío que tenemos mañana, presionar a través de las redes sociales, que es lo que está dando efecto, y no es menor porque las redes sociales en muchos países de Europa terminaron acabando con regímenes, no nos olvidemos de la primavera árabe, muchos cayeron justamente por el uso colectivo que las redes sociales nos permiten como herramienta para presionar toda vez que no podemos salir a la calle en estos momentos. Y cuidarnos mucho porque en septiembre, por supuesto, que vamos a salir con mucha fuerza a restituir y a pelear por lo que nos corresponde y por lo que es nuestro. Eso es lo que puedo decir en esta primera parte, Mabel. Tú me dijiste 15, hablé 13. Sí, súper bien ajustado. Justo, estoy con el termómetro, con el cronómetro. Mientras nos van pidiendo la palabra, yo agradecerles nuevamente la intervención, mientras nos van pidiendo la palabra, también agradecer a quienes nos están escribiendo, saludar, bueno, las ANEF en las regiones, incluso mucho antes que como Asamblea Nacional tomáramos la decisión de participar de la Coordinadora Nacional No Más AFP, las ANEF en las regiones han hecho un esfuerzo tremendo por constituirse, ¿verdad?, estas coordinadoras a lo largo del país, y hoy día están Jessica Almonacida, a quien saludamos, presidenta regional de la ANEF de Valparaíso, que hicieron una movilización a propósito del 10%, las compañeras de Los Ríos, los compañeros en Antofagasta, ¿verdad?, de las ANEF de Antofagasta, que han estado hoy día trabajando incansablemente y en varias regiones apoyando las iniciativas que desde la Coordinadora Nacional han manifestado. Así que saludarlos porque además nos están viendo a través del Facebook Live. Y claro, mientras algunos compañeros, no sé si alguno quiere plantear dudas o algunas preguntas a los panelistas. Una pregunta yo quiero hacerle directamente a la Camila, y que creo relevante a propósito, y bueno, y también la puede contestar Luis, que tiene que ver un poco con la forma rabiosa, desesperada, con que empresarios y el gobierno han generado presión hacia los propios parlamentarios y particularmente sobre los de la oficialidad, pero también hacia algunos parlamentarios de la, no sé si ex nueva mayoría, ¿verdad?, en función de modificar la votación, y hoy día los anuncios de Sebastián Piñera con estos 500.000 pesos, un poco para poder mermar esto. ¿Cómo eso ha ido impactando, a propósito de la discusión que tuvieron hoy en la Cámara, cómo eso ha ido impactando y cómo vemos la situación, si vamos a seguir en una lógica similar a la del miércoles pasado, o tú ves, Camila, efectivamente que la presión de los grandes grupos económicos está haciendo algún eco en el Parlamento y por tanto la necesidad de que nosotros salgamos hoy día con más fuerza a presionar también? Cami. Sí, bueno, se desarrolla una trama bien particular, ¿ya? Yo creo que aquí hay un hecho que no había ocurrido antes, y es que la derecha, la UDI, que generalmente vota en bloque, hubo 4 diputados de la UDI que no se alinearon, que votaron a favor del proyecto de retiro, y hubo 9 rehenes, como bien decía Luis, y eso generó en la derecha una crisis bien importante. El día 8, que fue la semana pasada cuando tuvimos la primera votación, hubo durante todo el día presión, hubo varios intentos de ofertones de parte de los ministros, de los asesores, a ver si convencían a estos diputados. Finalmente no lo lograron, y en vez de tener 93 votos, que era lo que necesitábamos, tuvimos 95. Mantener esos votos tiene las dificultades que tú mencionas, porque después del 8, lo que ha venido ha sido una guerra desatada de las élites, sobre todo defendiendo sus privilegios, y con esto quiero decir, mira, nos han dicho de todo, que somos el peor Congreso, que somos populistas,
y me detengo en lo de populistas, porque al final todo lo que sea defensa de los intereses mayoritarios, aquello que no siga defendiendo los privilegios de estas minorías, es catalogado de populista, y por supuesto que entonces no iban a escatimar en llamarnos así. Y por lo tanto yo creo que salieron a cerrar filas varios economistas, ex personeros de gobierno también, de la derecha, también de la exconcertación. Salieron los empresarios en bloque. Si miramos los diarios, como mencionaba Luis, las editoriales de los últimos días, muy impactante ver esa... y ahí hay distintas tendencias, algunos que dicen sí, debimos haber hecho cambios antes, nos demoramos mucho, como que reconocen que había una cuestión de la cual hace mucho tiempo había que hacerse cargo y que no lo han hecho. Entonces, esa presión empresarial, esa presión política se hace sentir, y yo creo que la votación de mañana está bien complicada en ese sentido. Vi recién un tuit que a raíz de que esto ha generado mucha expectación, me imagino que ya le llegó a la gran mayoría de los que está escuchando esto, el diputado Moreira, que votó a favor, no va a estar, dice que va a estar internado por problemas de salud, eso es un voto menos. En este caso de la UDI, y hay otros diputados que han ido afirmando que se van a mantener, la diputada Leuquén la escuché hoy, el diputado Celis también, el diputado Romero, pero por lo tanto va a ser nuevamente voto a voto. Se necesitan 11 votos, considerando que nuevamente no falte nadie entre la ADC, el Frente Amplio, el Partido Comunista, la llamada oposición. Lo pongo entre comillas porque sabemos que no ha funcionado como tal la mayoría de las veces, pero que en este caso, a excepción de Pepe Out, sí funcionó como un bloque. Entonces, considerando que eso se mantiene, de todas maneras requerimos 11 votos de la derecha, y las presiones han estado muy fuertes, entonces no podría decir que la votación de mañana ya está lista. O sea, sabemos lo que sabemos, que hay un diputado que va a estar hospitalizado, que hay 3 que ya han dicho que van por la propuesta, igual pese a lo que propuso hoy día el gobierno, que es lo que tú mencionabas, Mabel, de los 500.000 pesos para quienes ganaran entre 500 y 1.500.000 y que hayan tenido una merma del 30%. Pese a ese anuncio, hay diputados de derecha que dijeron que iban a seguir, pero yo creo que toda esta noche, desde el 8 hasta hoy, toda esta noche y probablemente toda la mañana de mañana, sigan las presiones para que esto no pueda llegar al Senado, porque eso es lo que no hay. La votación de mañana es determinante para que el proyecto se vaya al Senado y allá empiece la discusión ahora en la otra Cámara. Mabel, tu micrófono. Micrófono. Mabel. Les decía que si hay alguien que quiera hacer consultas, ya algunas que se han hecho por Facebook la acaba de responder, por el Facebook la acaba de responder Camila. También es importante, y tal vez ahí Luis nos pueda orientar, porque también queremos ver, y tú lo mencionaste, Luis, el tema desde la perspectiva de las grandes transformaciones. Tú mencionaste la importancia que tiene octubre, ¿verdad?, en este proceso, y la importancia que tiene el que nosotros podamos generar alguna presión. Incluso hoy hay una convocatoria también desde la coordinadora No Más FP para mejorar esta votación. Me gustaría que un poco, porque aquí estamos en esta plataforma, hay fundamentalmente dirigentes de base, dirigentes de nuestra asociación de los distintos servicios públicos, y es tremendamente importante el poder señalar cómo miramos y cómo estamos mirando desde la coordinadora No Más FP, de la cual formamos parte, ¿verdad? Cómo estamos mirando este proceso, en qué sentido y qué necesitamos, ¿verdad?, para poder salir triunfantes. Hoy, mañana, octubre y después. Porque sí, no termina en octubre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que la ciudadanía, nuestro país,
nuestro pueblo ha sufrido una transformación gigantesca en el plano de la conciencia. Creo que los movimientos sociales han hecho la pega. Los partidos políticos, lamentable y desgraciadamente, no han estado a la altura de los acontecimientos. Aunque también creo que es pertinente decir los partidos en el mundo, en el planeta, no están dando el ancho por una razón, yo diría, y esto es absolutamente discutible, debatible, pero creo no han comprendido fundamentalmente las transformaciones estructurales que ha tenido la forma de organización del trabajo. No han comprendido las profundas transformaciones tecnológicas en el desarrollo del trabajo y en consecuencia han seguido operando sobre la base que el mundo cambia linealmente, evolutivamente, y lo que ha ocurrido en la realidad es que hemos experimentado cambios a saltos, revoluciones. La revolución científico-tecnológica en este país se han dado muchas y nosotros hemos sido incapaces de poder percibirla y, lo que es más grave, adelantarnos a los fenómenos de forma tal poder tener respuesta. Creo que el movimiento social a lo menos, ha tenido ciertos reflejos. Y nosotros como coordinadora somos parte de ese proceso. No somos el único movimiento social, pero somos parte de ese movimiento social, así como lo fue el movimiento estudiantil con los pingüinos y posteriormente el 2011. Y el estallido social mostró una furia que nosotros mismos no nos conocíamos y que esa furia despertó el interés, atrajo la opinión de toda la prensa mundial, que decían, bueno, ese país tan lejano quiere el modelito a seguir, el modelito de pensión, el modelito de salud, era el modelo de los negocios, el país de los negocios Chile, ahí se puede invertir sin ningún contratiempo porque los sindicatos son tan, y perdonen la expresión, no sé, no la voy a decir, son sindicatos tan débiles porque la norma los ha ido debilitando con el correr de los años. Entonces los capitalistas preguntaban, ¿y hay huelga? Sí, pero no se preocupe porque tenemos reemplazos autorizados por la ley, después las cambiaron por servicios mínimos. Bueno, todo lo que ustedes conocen. Entonces Chile era el país que ofrecía un activo muy importante que se conoce como paz social. Y esa paz social se acabó el 18 de octubre. Y pegamos un salto, pero veníamos pegando saltos de antes. La gente empezó a comprender lo que eran las AFP en la calle. Cuando la gente marchó el 24 de julio del año 2016, la prensa, con el objeto de liquidar subjetivamente al movimiento, le empezó a preguntar a la gente, ¿qué sabe de la AFP? Y la gente confundía AFP con ISAPRE, le preguntaban por el fondo A o el fondo E, la gente no tenía idea, pero pregunten hoy día. Los ciudadanos chilenos entienden de finanzas, saben cuál es el peligro de estar en unos determinados fondos, saben que nuestros ahorros se invierten en los mercados financieros, saben lo que son los mercados financieros, saben que cuando se desploman las bolsas afecta el ahorro interno. La gente en Chile ha aprendido mucho, pero también aprendió ahora en la pandemia de que es fundamental avanzar en la demanda por restituir derechos. Pero ¿qué aprendió también? Aprendió que hay un cerrojo, y ese cerrojo son los candados de la propia constitución política que Jaime Guzmán elaboró, y eso hay que reconocerlo con una inteligencia que hasta la fecha de hoy, después de 30 años, hemos sido incapaces los chilenos de echar abajo. Y creo que esa la pregunta tuya es pertinente porque nos obliga a pensar en la dimensión. Miren, con Patricia y con algunos compañeros de Valparaíso hace 2 meses ya estábamos en cuarentena y tuvimos que ir a Valparaíso, nos costó mucho. Y presentamos el proyecto que modifica la Constitución para derogar el decreto ley 3.500. 5 senadores de este país, después de 39 años, asumieron ese compromiso. Yarna Proboste, de la región de Atacama, bueno, el senador de La Torre, de la región de ustedes, Alejandro Navarro, de Concepción, Alfonso de Urreste, y la senadora Jimena Órdenes de Aysén. 5 senadores presentaron un proyecto de reforma constitucional para derogar el decreto ley 3.500 y abrir paso a un debate a fondo respecto al nuevo sistema migratorio. Eso generó la ira. La ira. Alamán y compañía salieron en la misma noche a tratarnos de ladrones, quieren robarse la plata, quieren pasársela a los políticos con Felipe Cas. Bueno, pero ellos son los que, aquí ninguno de los panelistas, salvo la Camila, que es diputada muy joven hace muy poco, ninguno de nosotros ha ejercitado el rol de político profesional. Y jamás nosotros hemos querido pasarle la plata a los políticos, y jamás hemos planteado eso. Queremos un organismo público, independiente de los gobiernos de turno. Lo hemos dicho con mucha fuerza. Es perfectamente posible. Las corporaciones de derecho público, los que son abogados entienden perfectamente, no persiguen lucro. Y en este país todos los derechos sociales están bajo los gobiernos corporativos, que son sociedades anónimas, que persiguen el lucro. Pues bien,
presentamos ese proyecto en el marco de la norma y nos cuestionaron. Hicimos marcha, como bien decía la Camila, multitudinaria en el país a lo largo de nuestro territorio. La aplaudían porque iban niños, iban ancianos, adultos, mujeres, alegres. Decían que buenas las marchas de Noma FB porque son los domingos y son pacíficas. Siempre recalcaban eso, pacíficas. A mí me lo decían los políticos en el gobierno Bachelet y en este gobierno, son pacíficas, que bueno que sigan así, marchen y marchen y marchen. Hicimos plebiscito con más de 1 millón de participantes en 2017, un ejercicio de liberación de democracia. No le importó. En 2018 convertimos nuestra propuesta en una iniciativa popular de ley que permitió que más de 12.000 personas participaran a través de los cabildos. La presentamos en el Congreso, tú estuviste en Mabel, tuvieron varias compañeras y compañeros ahí en las puertas. No entramos, hicimos salir a 45 congresistas. Y el 2019 usamos otra estrategia, la judicial. Recurrimos de recursos de protección para develar que la mentira del discurso de la propiedad no es más que con letras chicas para nosotros y con letras grandes para los grandes capitalistas de este país. Y por eso estamos enfrentados con la profesora María Angélica Ojeda, que estamos a punto ya de la última etapa en la Corte Suprema. Entonces hemos hecho de todo. ¿Qué nos falta, pues? Esa es la pregunta con sentido. Entonces la gente aprendió y se dio cuenta que la Constitución política, porque aunque los senadores ganáramos, que me cuesta creerlo, que ganáramos con 50% más 1, en el Congreso la modificación constitucional no sirve porque hay que tener más de 24 votos. Recuerden ustedes lo que pasó con el agua, que 24 senadores valen lo mismo que 12 senadores. Entonces, lo que ha ocurrido en nuestro país es que hemos vivido bajo la ideología perversa que intenta convertir a la minoría en condiciones de superioridad frente a la mayoría. Y por eso es relevante que en la próxima constitución, cuando diseñemos esta constitución, que debe ser una constitución totalmente nueva, le garanticemos los derechos a las minorías, respetemos los derechos de las minorías, pero la constitución tiene que estar hecha para favorecer los intereses de las grandes mayorías y no como ocurre hoy día. Y eso supone entonces que los derechos fundamentales, la seguridad social, el derecho a la salud, tienen que acabarse la ISAPRE, el derecho a la vivienda digna, al agua, van a estar en un sacrosanto derecho por encima del derecho de propiedad que instaló Jaime Guzmán con tanta fuerza y que es lo que ha permitido que nuestro país viva de manera tan injusta. Por eso ese es el desafío, jugarnos a muerte, porque presionemos mañana con todo. Hoy día tenemos un cacerolazo a las 21 horas, tenemos que cacerolar, de forma tal que nos escuchen, tenemos que hacerlo, estamos haciendo acciones de carácter pacífico. Y después se quejan de la violencia del 18 de octubre, porque el pueblo fue tremendamente violento. De afuera nos están mirando a los chilenos, nos miran a las chilenas cómo se comportan. Y creo que es menester que sigamos adelante y que no temamos a esta campaña del terror que efectivamente a veces genera miedo. Yo lo digo, yo tenía 16 años para el golpe militar y recuerdo las campañas del terror. Las campañas hacen efecto, pero la única forma de defendernos como nos defendimos en el periodo de la tiranía es que estemos juntos, que comprendamos que hoy día la unidad es mucho más importante que ayer, que no hemos sido capaces, no solamente en Chile, sino que en el mundo, de derrotar esta ofensiva derechista que se impone en todos los países sin ninguna contienda que permita a lo menos defendernos nuestros derechos, que estamos siendo víctimas y estamos en la más absoluta orfandad, y por eso los movimientos sociales son importantes, las organizaciones sociales, que podrán criticar a los dirigentes, podrán criticarnos a nosotros porque cometemos miles de errores, miles. Pero la gente tiene que entender que son las únicas organizaciones naturales por las cuales pueden defenderse. Y la ANEF juega un rol importantísimo en esta tarea. Nosotros como coordinadora también somos un movimiento de hecho. Y estamos tratando de aglutinarnos con los profesores, con los estudiantes, de forma tal que resistamos. Pongámonos de acuerdo en una sola cosa. Tenemos que restituir derechos. Después peleemos por la utopía, pero a lo menos ganemos los derechos fundamentales para la gente. Eso. Muchas gracias, Luis. Hay 2 palabras pedidas. Voy a pedirle a los 2 compañeros que hagan sus consultas y luego las responden y continuamos. Están Alejandro, dirigente de Abdigen, me imagino. Me parece que ese Alejandro es. Alejandro Montero. ¿Está ahí Alejandro, no? Alejandro, tu micrófono.
no me responde. Alejandro decía, voy a leer lo que puso. Dice, ¿cuándo Nomás AFP se articulará para hacer un llamado a una huelga general desde las bases y a nivel nacional? Voy ahora en la calle, pero si se puede enviar esta... claro. Por favor, enviar esta pregunta para que Luis Mesina nos responda, por favor. Sí, lo envío ahí 2 veces. Esa es la pregunta. No sé si hay otro compañero que quiera, o compañera que quiera... Yo más bien le había pedido la palabra. Verónica Leighton de Andime. Sí, mira, tengo una confusión. Bueno, primero que todo agradecer a la NEF regional esta instancia, y tanto a Camila como a Luis la presencia. Sé que han estado siempre con nosotros. Mira, tengo una confusión, y es que mañana rechazándose, porque lo que he visto todo el día es que no tenemos los votos para mañana. Rechazándose en lo particular, moriría esta parte. Pero también hay un proyecto en el Senado, que es la que acabas tú de comunicarnos, Luis, que está propiciado por otros senadores. Entonces, yo tenía entendido, y no sé, y eso es lo que quiero que tú me cuentes, si se habían refundido ambos proyectos para dar prioridad al que estaba saliendo vía Cámara de Diputados, y si muere mañana, ya no tendríamos el proyecto que se había iniciado en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, ya no tendríamos ninguna opción ni en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. Eso me preocupa. Y lo otro, que yo me meto harto a las redes sociales y sé que hay una política para que no salgas en ninguna parte. Me da un dolor inmenso que no te vea en ningún canal, pero están las redes. Sería bueno que se hiciera un comunicado de Nomás AFP en relación al día de mañana, que es lo que esperamos como movimiento Nomás AFP. Yo sé, a lo mejor aparece y a lo mejor no lo he visto, y si no lo he visto, pido disculpas, porque a través de las redes lo podemos igual difundir. Yo creo que las presiones de las redes nos pueden ayudar mucho. Gracias a todos. Y está Mauricio Quevedo, también Tabdigen, que pidió la palabra, y ahí le damos la palabra luego a Luis para que responda. Mauricio. Buenas tardes, compañeras, compañeros, Camila, Luis. Mientras seguimos, compañero, con la lucha de eliminar este modelo nefasto, mi consulta es si se ha buscado una forma vía Congreso y qué respuesta han tenido sobre la creación de una normativa de resguardo de las inversiones de los fondos de todas y todos los trabajadores, y sobre el aporte solidario mensual a los fondos de pensiones por parte del empleador, el gobierno y los trabajadores. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Luis Mesina, te dejamos para que respondas. Sí, solamente señalar que nosotros también replicamos todas las iniciativas que desde la Coordinadora Nacional Nomás AFP y desde la Coordinadora a nivel local en Valparaíso se desarrollan, las replicamos a través de nuestros WhatsApp y de nuestros conductos internos, de nuestras páginas. Solamente señalar eso. Luis. Ok. Ya, mira, respecto a la primera pregunta, ¿por qué no llamamos una huelga general? Bueno, al compañero que la formuló, si la coordinadora, que es una organización de hecho, no es de derecho, no tiene sindicatos formales afiliados aquí, es parte voluntariamente. No es lo mismo que el Colegio de Profesores, que la Confederación Bancaria, que la NEF, que la Confusal, la FEMPRU, que tienen socios que tienen que cotizar y que tienen que someterse a cierto estatuto. La coordinadora no tiene estatuto, es un organismo de hecho. Entonces, si dependiera de un simple llamado a paralización total, no te quepa la menor duda al compañero que la formuló que lo habríamos hecho ya mucho tiempo. Cuando hicimos el paro del 12 de noviembre, que fue el que gatilló el acuerdo por la paz y la nueva constitución a las 48 horas, fue un trabajo que hicimos mucho tiempo, pero que tuvimos que poner un acuerdo con los portuarios, bueno, todas las grandes organizaciones sindicales. No es tan fácil. No es tan fácil cuando hoy día la gente está confinada en sus hogares, cuando el teletrabajo es lo determinante en nuestro país, cuando hay 1.500.000 trabajadores que están trabajando y laborando en las casas. Entonces,
hay que tener cuidado con las consignas a veces, o con los llamados que responden o se corresponden con una determinada etapa, o historia, o momento. No siempre las mismas recetas del año 17 a las recetas que son hoy día en el siglo XXI, o sea, tienen efectos distintos y causas que son más complejas, pero yo estoy de acuerdo que la movilización es fundamental. Respecto a la pregunta de Verónica, efectivamente, bueno, es evidente que el movimiento social nuestro ha sido invisibilizado en los medios, no cabe ninguna duda. Sabes tú que lo discutíamos ayer, estando en el debate el tema de las pensiones, y en la televisión uno te ves que uno aparece a veces en las marchas, muestran las marchas, y dice, pero esta gente, el nivel de poca democracia en este país es ya insultante. O sea, ni siquiera te preguntan, porque podrían darte un segundo, después de habernos dado tanta cobertura. ¿Y a quiénes llevan? Llevan a los tipos que están en contra de nosotros. Por ejemplo, cuando fuimos a presentar la derogación, en la noche estaba Lamán, estaba Kast, pero ni siquiera llevaron a los senadores que firmaron la petición de derogar el decreto de ley. Es decir, hay una cosa que aquí es francamente insolente. Entonces eso no lo podemos controlar hasta que no cambiemos la Constitución, y también es parte del debate respecto al control de los medios de comunicación. No es posible que un banquero tenga un medio de comunicación. Eso en nuestros países está absolutamente limitado. Y piensa tú que aquí los canales eran universitarios. El Canal 3 era un canal de la Universidad Católica. El Chilevisión en 9, los más añosos se acordarán, el canal de la Universidad de Chile. Estaba el Canal 5 de la región de ustedes, el canal de la Universidad Católica de Valparaíso, y cumplían un rol distinto cuando la sociedad era diferente. Bueno, ellos nos quitaron eso, lo convirtieron en mercancía y responden a una determinada ideología. Respecto a la pregunta más técnica, nosotros, la derogación del decreto de ley 3.500 se está discutiendo en la Comisión de Constitución del Senado, que la preside Alfonso de Urresti. Nosotros hemos ido a exponer, fuimos los primeros que pusimos hace un poco más de un mes. Hay otra comisión, que es la del Senado también, que esta es más grave, la de Trabajo, que está discutiendo en el contexto de esto avanzar en una reforma que no reforma nada, que mantiene intactas las AFP, incluso les pasa un 3% más. Por eso hay que rechazar esta reforma que Piñera con tanta grandilocuencia hoy día habló, pero que no tiene nada. El anuncio de hoy día no es nada de mejoras para la gran... Tiene muchas letras chicas. Y lo último que preguntaba acerca de que si eso es contradictorio, no lo sé. Bueno, no es contradictorio con el proyecto de modificación constitucional de la Cámara de Diputados. No sé lo que pasa, y sería bueno que Camila nos explicara qué pasa si mañana se rechaza, porque si ya se votó a favor el miércoles pasado, bueno, y hoy día votan rechazo, están rechazando las particularidades del proyecto. ¿Qué implica eso? Porque tiene que pasar al Senado, eso no conozco el procedimiento. Y lo último, creo, Mauricio sí, me preguntaba, algo entendí de la pregunta, ¿qué pasa con el APB? Me preguntó respecto del control de las inversiones de instrumentos financieros. Entrar en el debate, yo eso lo desecho de manera tajante y categórica. Miren, yo trabajo en comercio exterior. Dominar el movimiento del mercado de capitales requiere de una concentración gigantesca. Estar preocupado del comportamiento bursátil, que están en horarios distintos, en tiempos, en latitudes diferentes. Y eso no es materia de la seguridad social. Y nosotros no hemos resistido. El APB, el ahorro previsional voluntario, que lo inventó Ricardo Lagos Escobar, fue otro respirador, no fue respirador artificial, fue para que los gerentes y los grandes directores de la administración pública no marcharan con nosotros. ¿Qué le hizo? Le hizo un cariño. Mire, una parte del ingreso de ustedes, que es muy alto, destínenlo a un ahorro previsional voluntario y los libero franquicias, bueno, tienen franquicias tributarias, los libero de pago de impuestos. Es decir, los más pobres subsidiamos a los más ricos, porque ahora están discutiendo que se les permita sacar el APB sin pagar los impuestos, y eso es inadmisible, porque ¿quién de nosotros tiene APB? Si va a tener APB hay que tener un sueldo sobre los 2 o 3 millones de pesos. Entonces a los directores de las corporaciones en el aparato público se les contrata así, mire, usted va a ganar 4 millones y 2 millones van a ir a una APB, o los gerentes de los bancos, etcétera, etcétera. No creo que sea el debate ese, el debate tiene que ser por restituir la seguridad social como derecho fundamental. Y eso, ayer también lo dije en un foro, los alemanes, los franceses, y todos los países que tienen seguridad social, los trabajadores no saben nada de seguridad social. Los chilenos son los que más han aprendido. Aquí tenemos el know-how, como dicen los ciúticos, para vender conocimiento en pensiones para afuera. Nosotros somos especialistas todos. Hemos aprendido a golpes. Pero ¿saben ustedes qué saben los españoles, los alemanes? Que cuando cumplen determinada edad, se pueden prejubilar o jubilar.
¿Y qué tienen que saber ellos? ¿Cuánto gano yo y cuánto es la tasa de reemplazo? Punto, se acabó. Ellos no saben de inversiones, ¿sabes por qué? Porque el ahorro de los trabajadores va a parar al pago de pensiones. Y el excedente, que eso es lo relevante, en el caso nuestro hay mucho excedente, y el excedente se administra en fondos de reserva, con un sentido de capitalización. Tienen que generar renta. La diferencia es que esa renta que se busca se hace con un sentido de proyectar el desarrollo del país, como ocurría en el pasado. Construcción, por ejemplo, en el campo inmobiliario, que genera menos renta, pero es más seguro y permite el acceso a viviendas dignas, el desarrollo al litio, a la tecnología, a la ciencia y tecnología, etc. Pero eso es un debate más a fondo sobre la propuesta. Gracias, Luis. Mira, estamos llegando al término y sé que ustedes están con el horario ya listos para irse. Entonces le voy a dar la palabra a la Camila para que haga mención a lo que aquí se preguntó, pero también se despida y luego para que te despidas tú en un par de minutos cada uno y vamos cerrando. ¿Te parece? Camila. Sí, Mabel, oye, muchas gracias de nuevo por la invitación, gracias a la ANEF de la región de Valparaíso, aclarar la duda que se tiene de si mañana se pierde. Bueno, el proyecto ya se aprobó en general, sin embargo, si pierde la votación en particular, el proyecto quedaría vacío. Lo que pasa, si es que mañana perdemos en ambos artículos, porque no hay que olvidar que son dos, si perdemos en ambos artículos, el proyecto no sigue su trámite. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un proyecto que hubiese perdido en general? Que cuando un proyecto pierde en general, como pasó con admisión justa de la exministra Cubillo, el proyecto tiene que esperar un año para volver a presentarse. La diferencia en este caso es que como fue aprobado en general, si bien no pasa su segundo trámite, podría presentarse de nuevo al día siguiente. No sé si se logra entender completamente. Entonces no sigue el trámite, pero se puede presentar de nuevo. Ya no hay que esperar un año. Así que esa es la información como legislativa que les puedo dar. Creo que mañana va a estar muy peleado el asunto, que de nuevo va a ser voto a voto. Creo que lo que logró que el otro día hubiese 13 votos de la derecha y que se alineara la oposición fue que había mucha presión social, mucha expectación, el rating del canal de la Cámara fue altísimo, mucha gente conectada por YouTube, y eso se tiene que repetir mañana porque creo que es un factor clave en que tengamos una votación de nuevo favorable y que se pueda seguir el trámite y el proyecto del retiro del 10% se pueda ir al Senado. Así que creo que hay varias pegas que hacer de acá a mañana y creo que en lo posterior además tenemos que seguir organizados, articulados y como decía Luis, unidos entre quienes estamos por cambiar este sistema y quienes creemos que en Chile hay que tener un sistema de seguridad social real, con un componente solidario relevante, que esté en el centro, así que tenemos mucha pega en lo inmediato, que es mañana, y en lo que viene para adelante también. Luis. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Mabel. Bueno, un abrazo a la Camila, que siga con mucha fuerza mañana. Totalmente de acuerdo, tenemos que hoy día, a partir de las 21 horas, con este cacerolazo, tocar con mucha fuerza, tomar lo que dice la Verónica. Aquí hay que usar las redes sociales, la única herramienta que tenemos, entre nosotros tenemos que difundirnos, y estoy totalmente de acuerdo. Y mañana, desde muy temprano, empezar a supervisar. Hoy día también hay una campaña de tuitear a las 21 horas, tienen que hacerse Twitter, hay que hacerse Twitter. Y usar los hashtags que están ahí, pido mi 10%, hay varios. Creo que ese es el desafío, Mabel. Bueno, tú también eres una luchadora muy antigua, y esta pelea tenemos que seguirla dando, porque una pelea que dimos en el tiempo de la dictadura por recuperar la seguridad social, y han pasado 30 años y no hemos podido, pero creo que ahora ya nos acercamos. Yo creo que es imposible sostener este sistema. Yo tengo mucha fe, absolutamente, de que el próximo año yo creo que vamos a estar viendo la luz, ya definitivamente podrán ganarnos mañana. Se ve difícil para ellos, se ve mucho mejor para nosotros, pero quiero terminar diciendo lo siguiente: se pierda o se gane mañana, ganamos nosotros. Se pierda o se gane mañana, los que ganamos somos nosotros, y eso que la derecha lo sepa bien, porque la derecha también nos persigue en las redes. Para quienes nos están viendo, para Alamán y compañía, para quienes han profitado del Estado durante toda su existencia y abominan del Estado, pues, y eso es lo más increíble, pero han vivido parasitando del Estado, que lo sepan, que mañana vamos a ganar de todas maneras, porque es un problema, un traspié, porque el 25 de octubre tenemos una fecha primera
que abre la posibilidad de una gran transformación para todos los chilenos y chilenas. Así que bueno, agradecerte, Mabel, la oportunidad, y a todas las compañeras, que a muchas de ellas las ubico ya, y a compañeros también. Un abrazo grande. Muchas gracias, Luis, muchas gracias a Camila, ambos, Luis, de tantos años dando esta y otras luchas, y Camila también con esta tarea tan tremenda de llevar en ese espacio difícil, ¿verdad?, que es el Congreso, intentar llevar la voz, imponer la voz de las mayorías ahí dentro. Así que también agradecerles por el esfuerzo, porque sabemos que han hecho un tremendo esfuerzo, y bueno, nosotros seguimos con el mismo compromiso, Luis, ratificar el compromiso de la ANEF Valparaíso, que lo tenemos desde que la fundamos, ¿verdad?, la coordinadora de Noma AFP, a la Pati Brito y a los otros compañeros de la coordinadora que se han conectado con nosotros hoy día. Señalarles, bueno, ahí vamos a estar tuiteando, ya enviamos la información a nuestras bases respecto de lo que hay que tuitear hoy día. Necesitamos que todos y cada uno se comprometan. Ayer tuvimos una asamblea donde discutimos este tema, todos juntos y al mismo tiempo podemos hacer la fuerza, incluso virtualmente. Pero es necesario que nos comprometamos cada uno y sumemos a nuestras bases en cada una de esas tareas que no nos significan tanto tiempo. Tuitear, pegar las cacerolas, golpear las cacerolas un ratito, ¿verdad? No es un esfuerzo tan gigante, así es que podemos hacerlo y debemos hacerlo, y que suenen fuerte. Señalarles también que en esta perspectiva de transformaciones constitucionales, estos ciclos van a continuar. El próximo martes vamos a seguir, vamos a tener también, a propósito de quienes mencionaron el tema de los medios de comunicación, vamos a tener también un panel respecto de lo que está levantando el Colegio de Periodistas en materia de reforma constitucional a propósito del tema de medios, en 2 martes más. Así es que vamos a seguir con fuerza con esto en función de formarnos, de avanzar y de ir generando, a propósito de la discusión y el debate, las transformaciones que nuestro país requiere y necesita. Un abrazo grande, Camila, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. No te vamos a quitar más tiempo porque nuestros compañeros en Temuco también te necesitan, sí. Y queremos que estés con ellos ahora. Así que, y al resto, muchas gracias por conectarse. Queda grabado el programa para que también lo puedan compartir con sus bases en las distintas asambleas. Así es que, muchas bueno, gracias. Hasta aquí llegamos. Chao, gracias. Gracias a todos y a todas. Chao, chao, gracias. Fuerza. Gracias. Mucha fuerza.